Pues yo veo que, y pues mis hermanos, amigos de allá de Colombia me corregirán si tengo un mal concepto, ¿verdad? Pero por ejemplo, ellos hay algunas personas que les llaman paisas. Y los paisas es gente que son comerciantes natos, ¿verdad? Pero son personas en su hablado así como algo pasmado, pues así, como que es gente que también, aparte de ser buenos comerciantes, son algo inocentes, ¿verdad? Entonces dicen, ese es paisa, ¿verdad? Y entonces, y no lo hacen solo porque, digamos, es paisa, porque es del interior del país, aunque sí hay ciertos lugares en específico donde, por ejemplo, creo que no sé si es en Medellín, eso sí no me recuerdo bien, pero de donde salen los paisas. Y entonces, algunas veces, no le estoy hablando del extranjero, sino que el mismo colombiano tiende a menospreciar al paisa, ¿verdad? Y hasta imitan la forma de hablar, o es como por ejemplo, cuando alguien que no es de Oriente, ¿verdad? Y quiere tal vez hasta emular un poco cómo habla la gente de Oriente acá en Guatemala. Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo se saludan en algunos lugares en Oriente? Ajá. Hoy, solo así se saludan. No sé si alguno de ustedes de Oriente y de repente, hoy, y esa es su forma de saludar, como en Huité. ¿Eh? Ay, bien que se despertaron, recuerdo, ¿verdad? La cosa es que esas son identidades, ¿verdad? Que hay algunas cosas que no son dañinas, pero hay otras que sí son dañinas que tienen que irse quitando, ¿verdad? Tienen que irse quitando de cada uno, sobre todo lo que sea del mundo, tiene que irse quitando de nuestra identidad. Entonces, lo que el cristianismo pretende es que nosotros no tengamos una identidad de un lugar, de otro lugar, sino que tengamos la identidad del reino de Dios. Que así como el apóstol Pedro, amado hermano, el apóstol Pedro era un hombre rústico, era un hombre tosco, ¿verdad? Por su misma formación, era un hombre de pocas letras, dice la Biblia. Pero llegó en cierto momento que su identidad fue cambiando tanto que cuando él quiso aparentar ser quien no era, cuando él pues apostató, por así decirlo, empezó dice que a hablar malas palabras, ¿verdad? Tratando que no reconocieran que él era cristiano. Y entonces dicen, no hombre, pero si este es de ese andaba entre ellos. Yo me imagino que él, aunque hizo el esfuerzo de tratar de hablar de una forma mundana, ya no podía, aunque hacía el esfuerzo, ya no podía, porque ya había sido transformado, ¿verdad? Imagínese eso, pues, sin haber recibido al Espíritu Santo. Ya después del Espíritu Santo, efectivamente él cambió. Aquel hombre que era violento, aquel hombre que era fuerte, porque para ser un hombre pescador tendría que haber sido fuerte, ¿verdad? De repente el apóstol Pablo le llega a decir prácticamente que era hipócrita, y aquel hombre que en cierto momento le quita la oreja aquel Malcolm, se queda callado, ¿verdad? Y dice, bueno, ya después en lugar de, porque podría verse más adelante que él se hubiera quejado, hubiera dicho, no, ese apóstol Pablo, que se la lleva en un lenguaje chapín, ¿verdad? ¿De qué se la lleva si ese ni siquiera anduvo con Jesucristo? No, él dijo, ese hombre, parafraseado se lo digo, ¿verdad? Habla cosas profundas, difíciles de entender. Quiere decir que su personalidad ya no era la misma, ya había cambiado. Ya su identidad ya no era la que él traía del mundo, porque él de plano, mire, amado hermano, se haber formado en un ambiente terrible, ¿verdad? Y entonces, conforme a la administración de las palabras del bendito Señor Jesús, que iban haciendo impacto, amado hermano, como aquellas olas que pegan, ¿verdad? Y que pegan y que de repente en la intensidad derrumban cualquier estructura que
que sea poderosa. Así va la palabra de Dios, va el apóstol Pedro. Y wow. Y aquel hombre, como les decía, tosco, simple para hablar y tantas violento, empezaba a irse, cambiando esa personalidad, aquietándose. Y de repente llega el Espíritu Santo y termina de hacer la explosión que necesitaba, ¿verdad? Y entonces ese hombre ya no fue el mismo. Aquel hombre que era de pocas letras, es decir, que quizá había sacado segundo primaria, tercero primaria, qué sé yo, era un hombre de un hablar exquisito. Usted puede leer las epístolas del apóstol Pedro, y eso no, la Biblia no relata que él, bueno, ya no estaba el Señor Jesús, entonces se metió a estudiar. No, porque él se dedicó al evangelio. O sea que no evolucionó porque haya estudiado. Eso no quiere decir que esté aprobando que no estudien, ¿verdad? Porque tampoco. Eso sería irse al otro extremo, ¿verdad? No, si usted tiene oportunidad de estudiar y no importa la edad que tenga, usted siga estudiando, pues eso no es la base, pero sí se puede y es necesario, sobre todo los niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Pero la cosa es que nuestra identidad puede ir cambiando, debe de ir cambiando. Las palabras de Dios son vida. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, capaz de penetrar la división entre el alma y el espíritu, y donde no puede llegar, cualquier opinión humana. Mire, es que hay cosas que uno no lo convencen, amado hermano. Por eso es que en la Biblia la humanidad es comparada a los asnos. Usted puede ver por el libro de Proverbios comparando al hombre con el caballo, con el asno, porque lamentablemente la humanidad es terca. Estamos dejando de ser tercos, ¿verdad? Si se sube el bendito enviado del Señor, nuestra humanidad va cambiando y nuestra personalidad se va reformando. Mire, y al hablar de ser terco no me refiero solamente a aquel que es insistente, porque puede ser que alguien, por ejemplo, ya Dios le ha estado hablando que necesita cambiar, tal vez una persona que, como decía mi esposa en el primer servicio, a veces llega a una personalidad que hace que una persona no sea insistente, sino que deje todo a medias, ¿verdad? Y eso puede ser una terquedad también. Dejar las cosas a medias sabiendo que las debe de terminar, eso puede ser una terquedad también. Pero si llega la palabra de Dios, llega el Espíritu Santo, cuando siente uno, amado hermano. Yo era una persona que me costaba, mire, amado hermano, dejar terminar las cosas, ¿verdad? Un montón de libros, solo leídos en parte, ¿verdad? Tengo mi biblioteca, varios libros que solo leí un capítulo, 2 capítulos y nunca los terminé, ¿verdad? Pero era por una identidad deformada. Cuando el Señor fue sanando, yo ya decía, si voy a conseguir un libro, si voy a tener un libro, es porque lo tengo que terminar, ¿verdad? Si no, mejor ni siquiera trato de iniciar a leerlo, aunque hay algunos libros que sí en realidad ya no vale la pena terminar de leerlos, sobre todo en lo secular, ¿verdad? Que ahí sí uno puede decir, no, ¿para qué voy a seguir leyendo esto? Solo me está trayendo basura. Entonces, necesitamos, amados hermanos, saber cuál es nuestra identidad como cristianos. Es decir, que si fuéramos paisas, por así decirlo, ¿verdad? Se lo digo para traerlo de otro país. A ver que nosotros no somos llamados a ser paisas, sino que somos llamados a ser cristianos, ¿no? Y cristiano es decir, cuando se habla de cristianos, no estoy hablando de un jugador de algún equipo, ¿verdad? Sino que estoy hablando de un seguidor de Cristo. Y si se sigue a Cristo es para ser como Él es.
Y yo ya le he mencionado en ciertos momentos algunas características de nuestro bendito Señor, como él tenía terrenalmente hablando y tiene divinamente hablando, ¿verdad? El carácter perfecto. Porque él, mire, yo me imagino que para que los fariseos lo criticaran diciendo que tú te sientas con comelones, bebedores y todo eso, de plano él se sentaba a la mesa y empezaba, él daba a su discipulado y en serio, ¿verdad? En la seriedad necesaria. Pero cuando tenían la coinonías, se mataban de la risa y platicaban y de plano era algo hermoso, ¿verdad? Cuando también hubo necesidad de llorar, lloró. Versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Cuando era de enojarse, se enojó cuando dice la Biblia que entró al templo y en el templo los cambistas estaban haciendo aquel gran negocio, ¿verdad? En la iglesia, por así decirlo. El celo por su casa lo consumió y volteó la mesa de los cambistas, porque ellos, su función era llevar animales, que eran animales para hacer los sacrificios a cambio de dinero. Entonces ellos llevaban animales con defecto, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacían era un negocio, simplemente un negocio. Él se enojó y entonces le botó la mesa a esos cambistas y los agarró a puros chicotazos. Pero él no siempre se mantenía con celo. Es decir, no por cualquier cosa él estallaba y hacía un relajo en un momento, ¿verdad? O no por cualquier cosa se entristecía, o por cualquier cosa, o siempre todo para él era un chiste, no. Todo tenía su momento, pero ¿sabe por qué? Porque él nunca se le pudo haber deformado su identidad. Por eso es que él es el modelo, ¿verdad? El modelo perfecto. En cambio, nosotros sí, lamentablemente, nuestra identidad ha sido deformada. Pero voy a avanzar. La base, Romanos 12:3. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, amado hermano, y con estos temas, como le digo, no quiere decir que no hayamos hablado de esto anteriormente, porque en realidad todo el Evangelio se basa en eso, como les vuelvo a repetir. El Evangelio lo que pretende es que nosotros lleguemos a recuperar la identidad de hijos de Dios. Entonces, con otros temas nosotros lo hemos mencionado, solo que ahora ya lo enfocamos un poco más al nombre del tema, ¿verdad? Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, en otras palabras, es que cada quien tenga una identidad, no de acuerdo a lo que aprendió en su casa, no de acuerdo a lo que aprendió en su lugar de estudio, no de acuerdo a lo que aprendió en su colonia residencial, barrio, gueto, dirían por ahí, ¿verdad? Sino que lo que aprendió estando en la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me voy a saltar unas diapositivas. Bueno, me voy a ir a esta ahorita. Es necesario hacernos unas preguntas. ¿Quién eres tú? Es decir, es necesario que nos preguntemos quiénes somos. En realidad, es correcto que seamos como somos. ¿Quién te enseñó? O sea, ¿quién te enseñó que debes de ser como eres? ¿Eres de acuerdo a lo que te enseña el mundo o el Señor? ¿Tienes una identidad plena en Cristo Jesús? Es decir, ¿eres cristiano realmente o solo eres evangélico? ¿O solo eres creyente? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se pierde la identidad? Y la identidad se pierde por el engaño que trae el diablo, que Jehová lo reprenda, Satanás.
el engañador, el acusador, el, em, varios títulos que tiene este personaje que Jehová lo reprenda. Así como lo hizo con Eva, ¿verdad? Eva le cambió su identidad e hizo, e hizo que se cambiara el orden, amado hermano, en donde el Señor creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Eso es así. Pero lamentablemente le hizo creer que ella estaba en primer lugar antes que el hombre. Y mire, y eso es lo que ahora el movimiento feminista, ¿verdad? Pretende. Mire, lo que básicamente el movimiento feminista está influenciado por el diablo, por la serpiente prácticamente. Haciéndole creer a la mujer con principios verdaderos, como por el hecho de que sí, la mujer merece, tiene derechos, pero por ejemplo hay cosas que no puede hacer. No puede, no puede hacer, por ejemplo, una mujer no puede engendrar un hijo por mucho que quiera. O sea, una mujer no puede engendrar un hijo. Sí puede concebir, pero no engendrar. Entonces, eh, el engaño, amado hermano, de nuestra personalidad, de nuestra identidad, trae muchos problemas, como sucedió en ese momento, en donde la serpiente le hizo creer a Eva que ella sí podía tomar el control de la familia, del gobierno, de su familia. Porque ella, lo decía en el primer servicio, ella lo que tenía que hacer es decir, serpiente, yo no te puedo atender porque aquí la cabeza es Adán. Aquí la cabeza es Adán. Así que si querés decirnos algo, esperemos que esté aquí mi esposo. Y entonces, lamentablemente, le hizo creer que no. Eso fue lo primero que hizo, mira, amado hermano. Antes de decirle que podía comer del árbol del conocimiento del mal, le trastocó el principio de 1 Corintios capítulo 11. La cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Le rompió ese principio solo en un momento y se trajo abajo toda la creación humana. Se la trajo abajo, amado hermano. Entonces, el engaño de nuestra identidad hace que nosotros perdamos el orden, amado hermano, el orden en nuestra vida, y eso nos trae muchos conflictos, nos trae a sufrir. Y mire, ese mismo principio se aplica en nuestro ser interior, porque la cabeza, hablando de nosotros como ser integral, la cabeza de nuestro ser integral no es nuestra alma, es nuestro espíritu. Cuando nosotros dejamos que nuestra alma gobierne y seamos más sentimentales, emocionales, es decir, almáticos, carnales, se perdió el orden y la identidad está mal. Cuando, mire, amado hermano, porque las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Leámoslo para que lo recordemos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, ¿cuáles son las obras de la carne? Cuando una persona le quita la autoridad a su espíritu humano, bueno, siempre y cuando su espíritu humano ya haya resucitado, eso ya lo hemos estado platicando, ¿verdad? Que nuestro espíritu humano cuando estamos de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es el que tiene que tener el control de nuestro templo, de nuestra casa, de nuestra vida. Pero si nuestra alma es la que tiene el control, entonces, ¿cómo va a ser nuestra identidad? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire, me voy a detener en algunas, pues estas son un poco más como que censurables, ¿verdad? Y que la gente dice, sí,
sí ataca, por ejemplo, si se habla de adulterio, sí que esto es algo malo, pero cuando se habla de celos, por poner un ejemplo, de ira, y a veces uno se puede excusar y decir, bueno, pero dice la Biblia que eh, airaos, pero no pequéis. Pero ahí está la respuesta. Si nosotros nos enojamos y fallamos, estamos pecando. Es decir, si yo me molesto, por ejemplo, con mi hijo y le doy una gran tunda, ya pequé. Pero si yo me hubiera molestado y le hubiera pedido al Señor, Señor, no, no me tiene que gobernar mi alma, ¿verdad? Sino que el espíritu y me hubiera contenido. Entonces no hubiera pecado, pero como lamentablemente esa línea entre el enojarse y el pecar es muy delgadita, ¿verdad? Es muy fácil de traspasarla, sea con actos o sea con palabras, es muy delgadita. Entonces, cada vez que nosotros somos carnales, por así decirlo, y aquí están, bueno, vamos a leer las otras, dice homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eh, debemos de preguntarnos, hablando del enojo, ¿verdad? De la ira, debemos preguntarnos si estamos pecando mucho, amado hermano, porque ahí estamos en un sentido antinatural, ¿verdad? Como le digo, puede ser que a veces tal vez no, la consecuencia del enojo no sea algo físico o de palabras, pero puede ser que se va acumulando, ¿verdad? Hay gente que va acumulando el enojo, va acumulando el enojo, el enojo, el enojo, y un día se manifiesta a través de un derrame facial. Está pecando porque tal vez no le hizo daño a alguien más, pero está pecando contra su templo, ¿verdad? Porque tal vez todavía es cárcel. Entonces debemos de preguntar, ¿será que eso es, así soy yo en realidad? Estamos hablando de identidad, ¿verdad? ¿Será que es normal? O hablemos de envidia también, porque mire, dice celos, iras, contiendas. ¿Será que estar peleando por todo, amado hermano? Y en todo tiempo, ¿será que eso es normal? Yo digo que eso no es normal, aunque queramos desentender de que tenemos un problema. Eso no, nosotros deberíamos de en cierto momento decir, no, hombre, no, ya no. Es como, por ejemplo, yo no sé cuántas hermanas ayer y algunos hermanos les pasaron, tal vez algunos no tanto, ¿verdad? Pero a otros sí les pasaron un poquito el tráiler, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquel que tiene problemas con la Coca-Cola, ¿verdad? Y, y así me dice una doctora, me dice, mire, este hermano tiene 250 de ¿cómo se llama esto? De presión alta. Saber si me va a hacer caso lo que yo le dije, ¿me? Yo le dije que ya no tiene que estar comiendo tanta sal, la Coca-Cola. Y entonces, ¿cuántas veces nos dicen, no, hombre, no? Y uno, y uno dice, no, va. O por ejemplo, bromas que habían el día de ayer. Bueno, ya nos dijeron que no, cero tal cosa, pero el lunes empezamos, ¿verdad? El lunes empezamos. Y no, si uno no quiere obedecer tarde o temprano, ¿cuál va a ser la consecuencia? Porque así me decían, eso es algo que uno sabe, pero por ejemplo, yo le puedo decir que yo lo sé, pero tengo que llegar a un nivel más alto de entendimiento, ¿verdad? Me decían, ¿será que
Vamos a poder, me decían también, ¿verdad? Entonces, bueno, le estoy hablando de algo físico, ¿verdad? Que la consecuencia puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la presión alta? Dolor de cabeza, pero las consecuencias, no esos son los síntomas, pero las consecuencias, infarto, derrames, va, eso es lo físico, pero ¿cuáles son las consecuencias? Como estamos, ahorita Dios me está llevando en el enojo. ¿Cuál es la consecuencia del enojo cuando uno no busca que exista un alto? Veamos el caso de Caín. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Y todo ese proceso lo cumplió Caín. Caín se airó contra su hermano y se le demudó el rostro, ¿verdad? Y entonces vino el Señor y le dijo, ¿por qué está demudado tu rostro? El Señor ya lo sabía, pues, pero él lo que quería es que él hablara, que él dijera, Señor, yo estoy enojado con mi hermano, ¿verdad? Lo odio, con odio jarocho, ¿verdad? Que es lo que quería, pero Caín se quedó callado. Él dijo, a mí el enojo yo lo tengo controlado, no tiene problemas. Y entonces, el Señor, como él no habló, el Señor le dijo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta y te anhela celosamente. Y entonces se quedó callado otra vez. Y entonces vino el diablo, le dio lugar al diablo. Porque aparte de que estaba enojado, le metió la idea de que engañara a su hermano y se lo llevara al campo, ¿verdad? Se lo llevó al campo. Estando en el campo, amado hermano, es decir, ¿sabe cómo es eso? Un cristiano que mientras está tratando de ir a la iglesia, tiene el problema, pero ahí está, controlándose el problema, ¿verdad? Pero no se ha sido libre. Si no busca la libertad, si no acepta la libertad, tarde o temprano, él va a ir a caer al campo, es decir, va a decir, no, hombre, ¿para qué ir a la iglesia? Si de todos modos es lo mismo y predican tal cosa y no se convierten y que no sé cuánto, mejor tranquilo en mi casa. Entonces, el diablo lo sacó al campo. Ya estando en el campo, esa ira que lograba más o menos controlar, por así decirlo, ¿sabe cómo es eso? Es como tener un tigre, ¿verdad? En una jaula. El tigre en una jaula no deja de ser tigre. El tigre en una jaula no deja de querer carne, ¿verdad? ¿O será que en la jaula se vuelven vegetarianos? Tipo, ¿cómo se llama aquel de Madagascar? ¿Cómo se llama el león? ¿Cómo? Alex. Aparentemente Alex no era carnívoro, pero ya cuando lo llevaron a la sabana, ¿verdad? A Madagascar, lo regresaron a su lugar de origen y vio a Marty, Marty, su íntimo amigo, ¿verdad? Tal vez algunos no me entienden porque ese es un lenguaje superior, ¿verdad? Así. Es una caricatura de unos animales de un zoológico. Y entonces el león en el zoológico aparentemente no es carnívoro y su mejor amigo es una cebra. Y entonces un día aparecen en Madagascar y están libres y de repente Alex ya no mira a Marty como su mejor amigo, sino que lo mira como su mejor bocado, ¿verdad? Y cuando siente se lo quiere comer y le muerde la retaguardia, ¿verdad? Pero así es, amado hermano. O sea, el problema que nosotros tengamos en nuestro interior, quizá mientras esté enjaulado, se logra controlar. Pero llega un día, amado hermano, en donde uno baja espiritualmente. Si no está tan espiritual, pero
llega a recaer totalmente, ya cayó en manos del enemigo. Y ahí donde hay cristianos que han matado gente, ¿verdad? Digamos cristianos, hay creyentes evangélicos que han matado gente porque eran iracundos y mientras iban a la iglesia más o menos tenían encerrado el león, ¿verdad? Pero cuando un día se fueron al lugar amplio, le dieron rienda a su naturaleza. Y ya imagínense si a la persona la agarran y la meten a la cárcel, ahí tiene de dos, o se reforma o se vuelve peor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de preguntarnos, ¿será que, hablé del enojo, pero hablemos de la tristeza profunda, ¿verdad? ¿Será que estar triste todo el tiempo, eso es normal? ¿Será que estar triste, aun cuando hay muchas razones por las de estar feliz, eso es normal? Porque ese es otro felino en cautiverio. La tristeza es un felino en cautiverio que tal vez la persona no va a buscarle hacer daño a otro, pero una persona que el felino en cautiverio lo dejan salir un día, es una persona siendo nacido de nuevo, un día cuelga una cuerda en su habitación, se la pone al cuello y ahí aparentemente termina su problema. Pero los que se suicidan no van a heredar el reino de Dios. Entonces, en lugar de solucionarlo, lo van a complicar más. Entonces, debemos de preguntarnos, pero ¿sabe por qué pasa eso, amado hermano? Porque es que nuestra identidad es deformada, porque nos dejamos influenciar por otros, o nos dejamos de influenciar por quienes no deberíamos de dejarnos influenciar. Dice Génesis 3:1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la serpiente le engañó, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque por poner un ejemplo, mire, hablando de la ira, del enojo, supongamos a alguien que es creyente, ¿verdad? Y ha sido muy violento y tiene problemas con su esposa. Tiene problemas con su esposa y entonces se trata de, se recuerda del versículo que la esposa es un vaso un poco más frágil y entonces dice, no, pero un día sale al campo y tenía años de no reunirse con uno de sus amigos de la colonia y ese día, qué casualidad, decide salir a la tienda, ¿verdad? Y se encuentra con, ¿qué onda vos? ¿Cómo te está yendo vos? Ahí veo que vas con tu esposa y tus hijitos. Ah, qué bueno que estés. Pero como a veces uno habla las cosas que debe de hablar donde no las debe de hablar, pero fíjate que esa mi esposa, vos, es un caso, me colma la paciencia rápido. Pero si vos eras el que nos daba tundas a todos acá y ¿por qué no le has dado su par de llegues ahí? No, mira, yo ya no soy el mismo, mira, pero vos, mira, vos nadie te aguantaba un par de cuentazos. Y entonces empieza a pensar, ¿verdad?
¿Será que si le doy un su trancacito, será que va a entender? Y entonces, cuando siente, despierta. ¿Sabe cómo es eso también, verdad? Cuando llega a la casa, por darle un trancacito, como ya dejó salir la fiera, cuando sienta, deja morada a la esposa, ¿verdad? ¿Sabe cómo es eso? Mira, a mí me tocó que atender el caso de un expandillero, que él había sido sicario. Y entonces lo condenaron, cumplió su condena, lo que le lograron comprobar, ¿verdad? Cumplió su condena y en la cárcel él se convirtió al Señor. Y entonces cumplió su condena, salió y no conseguía trabajo. Entonces, lo único que conseguía trabajo era de chofer de autobús. Y entonces llevaba el dinero que lograba ganar diariamente a la casa. Y la esposa, que no era cristiana, le decía: a la gran voz, estás trayendo muy poco, le decía. ¿Por qué no él, por esa razón él llegó a ministrarse, ¿verdad? Le dijo: vos, mira, ¿y por qué no volvés a hacer lo que hacías antes? Y entonces yo administro el dinero, le dijo. Y entonces me cuenta el hermano, me dice: mire, yo me recuerdo que cuando ella me dijo eso, retrocedí cuando tenía 9 años. Y que cuando tenía 9 años, pues tenía su mamá y padrastro. Pero los dos eran malvados. Dice que un día se portó mal, como sucede en cierto momento con los niños. Y entonces tanto el padrastro como la mamá se pararon en su cabeza y lo echaron a la calle. Y entonces se quedó sentado en una banqueta y los vieron los pandilleros y le dijeron: vos, ¿qué te pasó? Me echaron de la casa, se pararon mi cabeza. Nosotros ahora vamos a ser tu familia. Porque mire, como el enemigo aprovecha la falta de identidad. Y entonces dice que le enseñaron cómo correr, cómo pelear, cómo matar de diferentes formas. Entonces él dedicó gran parte de su niñez, juventud a ser un asesino, ¿verdad? Y entonces dice: yo me recordé cuando ella me dijo: ¿por qué no volvés otra vez? Me recordé de la capacidad que yo logré alcanzar. Entonces, él ya estaba en un proceso de reformación de su identidad, pero como dice la Biblia, que se puede utilizar del sentido positivo y negativo, aunque el árbol esté derribado, sus raíces hayan envejecido, al olor del agua reverdecerá. Es decir, un pequeño recuerdo, amado hermano, puede hacer reverdecer algo que parecía que ya no existía, ¿verdad? Y a veces es por oír a quien uno no conviene. En realidad esa mujer a este varón ya no le convenía. No le convenía. Porque le estaba haciendo volver a una vida destructiva, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de preguntarnos quién nos influencia a nosotros. ¿Quién? Estamos platicando con los médicos ahora con respecto a cómo el guatemalteco, cómo el guatemalteco es en relación a los medicamentos. Dice: el guatemalteco tiene la costumbre de que todos son médicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a alguien le dio una infección y le dieron amoxicilina, se encuentra con otra persona que le dio alguna infección y tal vez no es la misma infección: a usted tómese esto, mire, aquí hay un tratamiento que me quedó de amoxicilina. O fíjese que todos, estaba hablando de la cultura guatemalteca, ¿verdad? Todos son médicos y dicen ellos, ¿verdad?, que a veces están en reuniones
sabiendo que ellos son médicos y la familia recetándote, mira, deberías de tomarte tal cosa. Entonces, ¿quién te influencia? ¿Cuántas cosas hay ahora en las redes sociales, verdad? Y sobre todo esos videos cortos, mire, que le meten una gran cantidad de basura, mire, en cuestión de segundos. Y uno pasa ahí, va a pasar otro video, que tome ese cúrcuma con no sé qué, a tomarlo, ¿verdad? Que tómese tal cosa, que la prima de no sé quién me recetó tal cosa, y sí, dice, pero mira, y no ha sido el médico, no. No, hombre, no, si ya la prima de la prima de la tía, de la abuela, de no sé quién, me recetó, y ya, y se curó, porque hay casos en donde sí funciona, tal vez porque a veces el problema era más mental, ¿verdad?, que físico. Pero en realidad sí, así sucede. Yo lo he hecho en cierto momento también, ¿verdad? Decirle a alguien, mira, a mí me funcionó tal cosa, fíjese que a mí me recetaron tal cosa. Cuando yo lo que debería de hacer es, vaya al médico. Pero lamentablemente hemos sido formados para ser influenciados por todo. Y ahora hay más acceso, mire. Póngase a ver, pero no ahorita, ¿verdad, amado hermano? Póngase a ver su celular y en cuestión de una hora usted ya recibió una gran cantidad de información que alguna la puede rechazar y otra la recibe voluntariamente y la gran mayoría la recibe involuntariamente, inconscientemente. La atesora, ¿verdad? Entonces, dejarnos influenciar, en realidad, ¿por qué nos dejamos influenciar? ¿Por quién nos dejamos influenciar? Necesitamos, amados hermanos, entender que necesitamos tener una identidad no influenciada. Mire el caso, yo he visto casos en donde a veces quien influencia a la persona tal vez no es tanto las redes sociales, porque ya a cierta edad ya no es esa costumbre, gracias a Dios. Mire, hay algunas edades, algunas personas que ya no tienen, por la edad que tienen, ya ni siquiera dicen, no, yo no me voy a meter a las redes sociales porque yo no le atino a esto. Bendito Dios para ellos, porque en realidad no se están perdiendo de, tal vez, porque sí le puedo decir que hay cosas buenas, ¿verdad? Pero no se están perdiendo de nada. Pero tal vez esas personas las redes sociales no les afectan, pero el vecino, la vecina, le llega a hablar mal de su esposo, o sea, del esposo de la vecina, ¿verdad? Y le empieza a decir, es que fíjate que mi marido es aquí, un por allá, es un tal por cual, y mira que me hizo esto, me deshizo lo otro, y que no sé cuánto. Ya cuando siente, regresa el esposo del trabajo y molesta, ¿verdad? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué, mi amor, de cómo estoy? En vez de preguntarme cómo estoy, ya estarías lavando los trastos ahí porque nada haces. Yo zampada he pasado todo el día aquí. Pero ¿qué te pasó? Mira, te traje un pastelito aquí, nada, hombre. Pero ¿qué te pasó, mi amor, mi vida? En lugar de decirle, no, va, momento, ¿verdad? Porque también a veces no tiene una autoridad. Cuando siente la vecina, la deja bien contaminada. Eso puede pasar en los hombres también, ¿verdad? No estoy diciendo que solo sea las mujeres. Pero ¿quién te influencia? ¿Tu identidad quién te influencia? ¿Quién te influencia? Tenemos que evolucionar en la identidad. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque vamos a la perdición. Tal vez ya no la perdición eterna,
pero sí a la perdición de la vida abundante. Y Dios, mire, tan grande el precio que Dios pagó, amado hermano, para que nosotros no aprovechemos el sacrificio que Él hizo. Para que nosotros no vivamos, amado hermano, el valor del precio de la sangre derramada, del haber sido borrado del libro de la vida para que nosotros fuéramos inscritos en ella. No podemos acostumbrarnos a seguir viviendo la vida, amados hermanos, que estamos viviendo, porque mire, yo sé que hemos prosperado, hemos evolucionado, pero no lo es todo, todavía hace falta. Necesitamos, amados hermanos, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados y no dejar que pase el tiempo, porque uno dice, no, tal vez la otra semana, y cuando uno siente se pasaron años y se perdió tanta riqueza, y no me refiero a lo material, porque ya vimos en el primer servicio que una de las cosas que corrompe es sino que a la vida, al disfrutar, amados hermanos, al disfrutar. Pero yo quiero bendecir aquel que sabe, amado hermano, que es fácilmente influenciable. Que es fácilmente influenciable. Si usted quiere reconocerlo, pasando adelante, yo lo invito a que pase adelante. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Si fácilmente se influencia por cualquier cosa, mire, yo le puse algunos ejemplos, pero hay tantas cosas que lo pueden influenciar a uno, amado hermano. Fíjese que hasta la luna, pues se considera que la luna influencia, ¿verdad? De ahí viene el término lunáticos, ¿verdad? Hay gente que el clima le influencia. Por poner un ejemplo, en Europa, amados hermanos, hay países que solo un mes al año tienen sol, pero el sol que tienen es como un día bien nublado acá en Guatemala. Yo tengo mi amigo que él viajaba de Dinamarca para acá, ahora ya tiene un tiempo de estar viviendo aquí, pero él viajaba cada vacaciones y las escogía entre marzo y abril, para que en parte es católico, pero en parte él decía, es que necesitamos sol. No. Si hay alguien más que quiere pasar, que es fácilmente influenciable o que últimamente se ha dejado influenciar, yo quiero bendecirle. Hoy es un día donde el Señor quiere hacer una obra. Si me ayudas, hermano Iván, por favor. Hacer una obra poderosa, ¿por qué no? Mire, y si alguien es influenciable por las redes sociales, debe darse cuenta, amado hermano. Debe darse cuenta. Y por lo menos, si no abandona las redes sociales, por lo menos empezar a pedirle al Señor, decirle, Señor, por favor, libértame de esto, ¿verdad? Libértame, por favor. Póngase de pie, amado hermano. Y usted ahí en su lugar ore y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Tú conoces el corazón de tu Hijo, Señor, más que Él mismo. Yo te ruego, Padre, que tú recompenses su humildad, Señor, de reconocer que necesita ayuda.
Ayúdalo, Padre. Todo aquello que lo influencia hacia el mal. Ayúdalo. Ayúdalo en el nombre de Jesús. Ayúdalo. Ayúdalo a ser libre, Padre. A que la única influencia que Él tenga, Señor, sea de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Padre. Y que eso afecte todas las áreas de su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en todo lo que tu Hijo hace o representa, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, que tu misericordia, que es mejor que la vida, sea quien influencia, Señor, a tu Hijo, Padre. Que todo aquello negativo que lo influencia hacia sus pasos, hacia el mal, vengo bendiciendo su vida, sus pasos, rogándote en el nombre de Jesús, que todo deseo, Señor, que toda pasión desordenada, todo deseo desordenado, prohibido, Señor, tú lo desarraigues de su vida, Señor. Que toda influencia, Señor, sea en amigos, sea en familia, sea en el entorno de su vida, Padre, tú lo guardes. Y que la influencia que gobierne su vida sea tu Santo Espíritu, Señor, con tu palabra. Te ruego también por tu pueblo, Señor. Tú nos conoces a cada uno, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras debilidades. Si tendemos hacia la tristeza, tendemos hacia el enojo, tendemos hacia la indiferencia también, Padre. Tú sabes, Señor. Tú conoces más que nosotros nuestra identidad deformada, Señor. Si tendemos a los problemas de este siglo, Señor, el estrés, la ansiedad, la angustia, la aflicción, Señor. Si tendemos a dejarnos gobernar, Señor, yo vengo rogándote en el nombre de Jesús para aquel que tiene episodios de ansiedad, pero también y sobre todo para aquel que tiene crisis de ansiedad. Aquel que quizá ya llegó a tener trastorno de ansiedad. Porque esa no es la vida a la que tú le has llamado, Señor. Esa no es la vida a la que tú le has llamado. Si hay alguien, amado hermano, aquí que ha tenido episodios de ansiedad constantes, que considera que ha podido gobernar, pero que ya se dio cuenta que en cierto momento le afectan, yo también lo invito a que pase adelante. No puedes dejarte influenciar por miedo. Hoy es un día donde el Señor está libertando de lo que nos influencia. Y uno de los mayores problemas de esta sociedad es la ansiedad. Ahora con la pandemia esto se multiplicó. Déjame orar por ti. Déjame orar. No soy yo no tengo la autoridad plena. Dios me ha dado una cuota. Y en el nombre de Jesús quiero orar por ti. Dios quiere sanarte. Quizá ya te recomendaron algunos medicamentos, inclusive antidepresivos,
Pero Dios no te llamó a que seas esclavo de medicamentos. Si puedes ser libre, ¿por qué tener que vivir esclavizado a antidepresivos, a ansiolíticos que forman dependencia? Y si ya estás tomando, Dios quiere ayudarte. Porque no naciste para eso. No naciste para eso. Naciste para ser libre. Tu identidad es de un hijo libre, de una hija libre. Todo agujero que pueda haber en tu alma, que te hace tener episodios, crisis o más en ansiedad, Dios quiere hoy sellar toda fisura en tu alma, todo agujero. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tus hijos. Sana toda ansiedad, Señor. En el nombre de Jesús, todo agujero, Padre, en el corazón, todo vacío, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu venga a llenar, Padre. Que venga a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza de que escrito está, decidle al justo que le irá bien. No temas al futuro, porque yo soy tu futuro, dice el Señor. No le temas a los cambios bruscos, porque yo te he guardado hasta el día de hoy. No le temas al futuro, sonríe al futuro. Padre, en el nombre de Jesús, todo desorden, Señor, aún en el cerebro, Señor, químico, toda sustancia, toda conexión neuronal, Señor, que se haya destruido, también te ruego que la restaures, Padre, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, esa que solo tú puedes dar. Que no haya necesidad de ningún medicamento, Padre. Ningún medicamento, Señor. Quita la necesidad a los medicamentos. Que el diagnóstico sea diferente. En el nombre de Jesús. Uri, que Sharaba, Prato, Rema, Braira, Catarraba, Prato, que la medicina venga de las llagas de Cristo. La unción, el aceite del Espíritu Santo viene cambiando pensamientos. Viene cambiando pensamientos en el nombre de Jesús. Trayendo paz. Trayendo restauración. No temas. No temas. Yo te he amado desde antes que nacieras. Te amé cuando fuiste engendrada y concebida. Te amé los meses que estuviste en el vientre. Te amé en la niñez. Te amé en la adolescencia. Te amé en la juventud. Te he amado hasta ahora y te seguiré amando. No temas al futuro. No temas al futuro. No temas, porque yo soy tu futuro. Yo soy tu Padre bueno que he vigilado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, cambia
Cambia pensamientos, Señor. Cambia pensamientos. Cambia pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. Trae cambio de pensamientos, te lo ruego por amor a tu santo nombre, Señor. Toda ceniza, toda información basura que pueda haber en las mentes, sea ahora desechada en el nombre de Jesús. Ire que shere mabrato, rema braira, catarraba brasto. Ura mabranda, racatarraba brache que prasto. Ine me broche que prasto. Trae esa paz. Trae esa paz a tu pueblo, Señor. Aleja a tu pueblo del peligro. Aleja a tu pueblo y tráelo, Señor. Tráelo a tierra espaciosa, Señor. A tierra de paz. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor será.